Hace años, las noticias locales se llenaron de incidentes extraños. Desapariciones. Gente que simplemente se desvanecía en la carretera 77, un tramo de unos 50 kilómetros que serpentea a través de las colinas del condado de Blackwood. Al principio, se atribuyeron a accidentes, a fugas, a la naturaleza impredecible del camino. Pero la frecuencia con la que ocurrían era imposible de ignorar. La carretera 77 era antigua. Construida en los años 50, con el auge de la carretera interestatal, quedó relegada a un papel secundario. Un atajo poco transitado, ideal para aquellos que buscaban evitar el tráfico en la autopista principal. Pero con el paso del tiempo, se convirtió en un lugar de sombras, de rumores, de historias que se contaban en voz baja en las gasolineras y bares de la zona. Historias sobre luces parpadeantes en la distancia, sobre voces que llamaban desde el borde del camino, sobre una sensación constante de ser observado, incluso cuando no había nadie cerca. Yo era un periodista novel en aquel entonces, hambriento de una oportunidad para hacer algo importante. La carretera 77 me pareció la oportunidad perfecta. Un misterio, un enigma, una historia que podría catapultarme a la fama. Ignoré las advertencias de mis colegas, las miradas de lástima de mi editor. Decidí ir solo, armado con mi grabadora, mi cámara y una fe ciega en mi propia capacidad para desenmarañar la verdad. El primer día fue tranquilo. La carretera estaba casi desierta. Un par de camionetas de carga, un coche familiar que pasaba a toda velocidad, nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba, noté algo extraño. Una sensación de opresión. El aire se volvía más denso, más pesado. El paisaje, antes pintoresco, comenzaba a parecer monótono, repetitivo. Las colinas, los árboles, las vallas de madera, todo se fundía en una masa indistinguible de verdor y marrón. Empecé a grabar. Diario de campo, día 1. La carretera 77. Condiciones meteorológicas, soleado, pero con una brisa extraña, casi como si estuviera viniendo de todas partes a la vez. No he visto nada inusual, pero hay algo en el aire. Una sensación de inquietud. No sé cómo describirlo. Al caer la noche, la carretera se transformó. Las sombras se alargaron, se retorcieron, se convirtieron en formas amenazantes. El silencio se hizo absoluto, interrumpido solo por el suave zumbido de mi grabadora y el latido acelerado de mi corazón. Fue entonces cuando vi las luces. Pequeños puntos brillantes que parpadeaban en la distancia, moviéndose de forma errática, como si estuvieran jugando conmigo. Traté de racionalizarlo. Podrían ser faros de coches que se acercaban, reflejos del sol en las ventanas de alguna casa lejana. Pero algo en su movimiento, en su intensidad, me decía que no eran eso. Se acercaban, lentos pero inexorables, como si estuvieran siendo atraídos hacia mí. Intenté llamar a mi editor, pero no había señal. Mi teléfono estaba muerto. Me sentía aislado, abandonado, vulnerable. Continué grabando. Diario de campo, día 1, noche. Las luces, no sé qué son. Se están acercando. Siento miedo. Mucho miedo. Necesito salir de aquí. Decidí acelerar. Conduje lo más rápido que pude, tratando de escapar de las luces, de la carretera, de la sensación de que algo me estaba persiguiendo. Pero no importaba lo rápido que condujera, las luces seguían ahí, siempre a la misma distancia, observándome, acechándome. De repente, la carretera cambió. No fue un cambio brusco, sino gradual, sutil. Las colinas se hicieron más altas, más escarpadas. Los árboles se volvieron más densos, más retorcidos. La carretera parecía más larga, más sinuosa. Como si se hubiera extendido infinitamente, atrapándome en un bucle eterno. Empecé a reconocer lugares. El mismo árbol retorcido, la misma valla de madera, el mismo cartel desgastado que indicaba la distancia a la próxima ciudad. Los había visto antes. Muchas veces. Estaba dando vueltas, atrapado en una pesadilla sin fin. Fue entonces cuando empecé a escuchar las voces. Susurros débiles que flotaban en el aire, mezclándose con el zumbido de mi grabadora. Voces que llamaban mi nombre, que me instaban a parar, a rendirme. Traté de ignorarlas,
Pero eran persistentes, implacables. Se volvieron más fuertes, más claras. Empecé a distinguir palabras, frases. No puedes escapar. Te estamos esperando. Únete a nosotros, empecé a ver cosas. Sombras en el borde del camino, figuras borrosas que se movían entre los árboles. Rostros pálidos que me miraban desde las ventanas de las casas abandonadas. Fantasmas del pasado, de las personas que habían desaparecido en la carretera 77. Intenté mantener la cordura, aferrándome a la razón, a la lógica. Pero cada vez era más difícil. La carretera estaba jugando conmigo, manipulando mi mente, distorsionando mi percepción de la realidad. Empecé a dudar de mí mismo. De mis recuerdos, de mis sentidos, de mi propia identidad. ¿Quién era yo? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Diario de campo, no sé qué está pasando. Ya no sé quién soy. Ya no sé dónde estoy. La carretera me está cambiando. La última entrada en mi diario es confusa, incoherente. Habla de una luz brillante, de una voz suave, de una sensación de paz, de aceptación. Nunca volví a ser visto. Mi coche fue encontrado abandonado en la carretera 77, con las llaves puestas y el motor apagado. No había señales de lucha, ni rastro de mi presencia. Simplemente, había desaparecido. Algunos dicen que me uní a ellos. Que me convertí en una de las sombras que acechan en la carretera 77, esperando a la próxima víctima, al próximo incauto que se atreva a desafiar el misterio. Otros dicen que simplemente me perdí. Que me extravié en la inmensidad de la carretera, consumido por la soledad y la desesperación. Pero yo sé la verdad. La carretera 77 no te deja ir. Te atrapa en su espiral de locura, te roba tu alma, te convierte en parte de su historia. Y una vez que estás dentro, no hay escapatoria. La carretera te está esperando. Siempre te estará esperando. Ahora, si me disculpan, creo que escucho una voz que me llama. Una voz familiar, una voz que me invita a regresar a la carretera. A casa. Porque, al final, la carretera 77 te pertenece. Y tú le perteneces a ella. Script, la investigación oficial se cerró rápidamente, catalogando mi desaparición como un caso de persona desaparecida sin resolver. Pero en Blackwood, la leyenda de la carretera 77 creció. Se convirtió en una advertencia, un cuento para asustar a los niños, una excusa para evitar tomar atajos. Los lugareños evitaban la carretera después del anochecer, y aquellos que se atrevían a transitarla lo hacían con el corazón en un puño y la mirada fija en el camino, rezando para no atraer la atención de lo que acechaba en las sombras. Un par de años después, un equipo de investigadores paranormales, liderado por la controvertida doctora Eleanor Vance, decidió investigar la carretera 77. La doctora Vance era conocida por sus métodos poco ortodoxos y su creencia en la existencia de dimensiones paralelas. Su equipo llegó a Blackwood con una batería de equipos de detección, cámaras infrarrojas y grabadoras de sonido. Al principio, no encontraron nada. Solo la sensación persistente de inquietud que impregnaba la carretera. Pero a medida que se adentraban, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Fallos en sus equipos, ruidos inexplicables, apariciones fugaces de figuras sombrías. La doctora Vance se emocionaba con cada nueva evidencia, convencida de que estaban a punto de descubrir la verdad sobre la carretera 77. Un miembro del equipo, un joven técnico llamado David, comenzó a mostrar signos de estrés. Se quejaba de pesadillas, de voces que lo llamaban por su nombre, de la sensación de ser observado constantemente. La doctora Vance lo atribuyó al estrés de la investigación, pero David estaba convencido de que algo más estaba pasando. Una noche, David desapareció. Simplemente se esfumó de su tienda de campaña, dejando atrás sus pertenencias. La doctora Vance, lejos de desanimarse, vio la desaparición de David como una confirmación de sus teorías. Creía que David había sido atraído a otra dimensión, a un lugar que existía al margen de nuestra realidad. El resto del equipo, aterrado y desmoralizado, abandonó la investigación. La doctora Vance, sin embargo, se negó a rendirse. Estaba obsesionada con la carretera 77, convencida de que guardaba la clave para comprender los misterios del universo. Continuó investigando sola,
adentrándose cada vez más en la oscuridad de la carretera. Empezó a llevar un diario, en el que documentaba sus experiencias, sus descubrimientos, sus miedos. Diario, día 17. La carretera está cambiando. Ya no es solo una carretera. Es algo más. Algo vivo. Siento que me está observando, que me está probando. Creo que está tratando de comunicarse conmigo. Sus entradas se fueron volviendo cada vez más extrañas, más incoherentes. Hablaba de entidades ancestrales, de rituales olvidados, de una puerta a otra dimensión. Diario, día 28. He visto cosas que no puedo describir. Formas geométricas flotando en el aire, luces pulsantes que emanan de la tierra. He oído voces que hablan en un idioma que no conozco. Creo que la carretera está abriendo un portal. La última entrada en su diario es escalofriante. Diario, día 31. La carretera me ha revelado su secreto. No es una simple carretera. Es un conducto, un nexo entre nuestro mundo y otro. Un lugar donde las leyes de la física no se aplican. Un lugar donde la realidad se distorsiona. Un lugar donde yo pertenezco. La doctora Vance nunca fue vista de nuevo. Su coche fue encontrado abandonado en la carretera 77, con la puerta del conductor abierta y las llaves puestas. Su diario fue encontrado en el asiento trasero, con la última entrada garabateada con una letra temblorosa. Algunos dicen que la doctora Vance se convirtió en otra víctima de la carretera 77, absorbida por su misterio. Otros dicen que logró atravesar el portal, que se adentró en la otra dimensión y nunca regresó. Pero yo creo que la verdad es aún más aterradora. Creo que la carretera 77 no solo atrae a las personas, sino que las transforma. Las corrompe. Las convierte en parte de sí misma. Y creo que la doctora Vance no desapareció. Creo que se convirtió en algo más. En una de las sombras que acechan en la carretera 77, esperando a la próxima víctima. Porque la carretera 77 siempre está ahí. Esperando. Observando. Cambiando. Y una vez que la miras a los ojos, ella te mira a ti. Y te está llamando a casa. ¿Alguna vez has sentido que te observan? ¿Alguna vez has notado algo extraño en la carretera 77? Si es así, ten cuidado. Porque la carretera te está esperando. Y tú, podrías ser su próximo invitado.